Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a hablar de economía, las perspectivas para Venezuela y también cómo hemos llegado a esta crisis actual económica. Para ello vamos a conversar con dos economistas del Banco Interamericano de Desarrollo, que no solamente están analizando la realidad de una manera fría, sino que adicionalmente han sido autores de una serie de informes cruciales sobre lo que actualmente sucede en el país y adicionalmente también han hecho un plan país, un plan de inversión por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en vías de recuperación para nuestra Venezuela. Vamos a dar la bienvenida entonces a José Luis Saboín y a Emmanuel Abuelafia, quien es economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Sí, quería comenzar con Emmanuel Abuelafia. Él es economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo y no solamente sigue la realidad de Venezuela, sino también de toda la región. Y quería comenzar con algo que nos preguntamos todos los venezolanos. Muchas veces hemos dicho que lo bueno de tocar fondo es que luego de eso solo puedes ir subiendo. Sin embargo, vemos unas cifras que son realmente espeluznantes en el tema venezolano. Vemos caídas del 70% un año, 30% el otro. Ni siquiera podemos calcular lo que ha sucedido en 2020. ¿Hasta dónde puede llegar ese colapso económico y cuál es la realidad actual de los venezolanos? Bueno, gracias por la pregunta. Es difícil de responder, pero uno lo piensa que tocar fondo, digamos, no creo que esté muy lejos Venezuela de tocar lo máximo que pueda hacer. La producción petrolera está en los niveles, bueno, estaba en los niveles de hace casi 100 años. Los mercados están cerrados para Venezuela, entonces es muy difícil pensar de que hay algo más profundo que lo que está pasando hoy en Venezuela. Eso se traduce en una situación de pobreza del 94% de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y también se traduce en el colapso de la infraestructura dentro de Venezuela. Pero por otro lado hay una sensación de normalidad, porque hay gente que todavía tiene ahorros en dólares, que eso permite por lo menos vivir a cierto tipo de gente, y también hay otros temas relacionados con cierto sector privado. Hay un sector privado que hace negocios común y corriente, y otros sectores que los recursos hacen que se florezcan los bodegones, los restaurantes en Caracas. Nosotros estamos fuera, pero uno ve las imágenes de los restaurantes en Caracas, ciertos restaurantes en Caracas llenos, que no se contradicen con la idea de la crisis, pero es una normalización muy marginal. La situación no la hemos visto en la región nunca, y sí, es difícil pensar que se puede decir peor, pero siempre se puede ir un poquito peor. El tema de la pandemia, bueno, ahora hay por lo menos un cierto acuerdo para ver el tema de la vacunación, pero hay que ver que si eso se implementa, digamos. Todo hay que esperar. Lamentablemente no son todo buenas noticias, pero hay que esperar a ver qué pasa. Pero la comunidad internacional está lista para ayudar cuando las condiciones estén para poder reconstruir el país, que es lo que todo el mundo busca. Ahora, doctora Abuelafia, con respecto a esa supuesta normalización, ¿realmente cómo la interpretan ustedes? ¿Hay más dinero en la economía venezolana? Ahora vemos más importaciones, están abriendo bodegones. ¿Esto es real o esto obedece a una pequeña burbuja, a un grupo muy reducido de venezolanos? Coméntenos, porque hay quienes no lo entienden. Dicen, estamos en plena pandemia y estamos mejor de 2020 a 2021. En parte es a un grupo, es muy pequeño, digo, el tema del ingreso en general no ha subido. Nosotros, la semana pasada se presentó un informe sobre el índice de salarios del sector privado en Venezuela, está alrededor de $70 por mes, o sea, es un número muy bajo, que no alcanza obviamente para cubrir la canasta básica, que está alrededor de $250, o sea, la realidad, esto es una burbuja de un pequeño grupo de gente. Un grupo de gente, como le decía, es gente del sector privado que funciona, que trabaja. Hay muchos emprendedores también, y en la era virtual también hay mucha gente que consigue hacer algún ingreso desde afuera, o sea, o por medio de remesas o por medio de trabajar para el exterior. El capital humano en Venezuela sigue siendo muy bueno,
pero por otro lado también está el tema de las actividades ilícitas que permiten también el ingreso de recursos. O sea, la normalización es para un porcentaje muy, muy pequeño y la mayoría de la gente no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. Por eso el Programa Mundial de Alimentos hablaba que un tercio, un 30% de la población estaba con inseguridad alimentaria. O sea, estamos hablando de cifras muy, muy altas. Ahora le pregunto al doctor Saboín con respecto a las empresas que justamente serían un pilar fundamental en todo este tema económico. ¿Cómo funciona una empresa en Venezuela? Ustedes han venido haciendo una cantidad de estudios. ¿Cómo puede ser posible que en una economía tan complicada todavía nazcan empresas o algunas se mantengan? Gracias, Gabriela. La verdad que muy buena y muy pertinente la pregunta. Nosotros acabamos de lanzar un estudio sobre la realidad de las empresas en Venezuela, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Y básicamente lo que las empresas hicieron es que se protegieron durante la época de controles, en la época donde se les hacía muy difícil, pero en la cual el país vivía un boom de importaciones y un boom, digamos, de recursos, una fiesta de consumo. Las empresas también estaban viviendo un entorno muy severo de regulación. Entonces ellas aprovecharon para diversificar sus riesgos de mercado y sus riesgos geográficos. Entonces lo que vemos hoy día es una empresa venezolana que tiene muchos vínculos con el exterior. ¿Y cómo se ven esos vínculos con el exterior? En primer lugar, lo más notorio es que la cantidad de empresas que están exportando con respecto a 10 años atrás, que es la fecha del estudio anterior que había disponible, básicamente se multiplica por 10, ¿no? Entonces, es una porción pequeña, pero hay más empresas exportando. Adicional a eso, la propiedad de las empresas, digamos, los inversionistas que asumen el riesgo de estar en Venezuela, provienen de afuera y eso puede deberse a distintos factores, ¿no? A muchas de las personas que, como te dije al principio, lograron diversificarse, empresas, algunos que han regresado, que han venido, pero que mantienen residencia afuera, y algunos inversores externos que están haciendo vida en Venezuela. Pero adicional a estos temas, está el tema también de que las empresas se han vinculado a nivel tecnológico. Existe una porción importante de empresas, sobre todo cuando comparamos con otros países de la región, que tiene acceso a certificados de calidad internacional, lo cual les permite tener, digamos, una mejor gestión digamos, de sus inventarios, de sus empresas, con sus empleados, con sus clientes, y a su vez les permite, digamos, tener eficiencias a la hora de producir, lo que los hace, digamos, no están perdiendo plata, ¿no? Lo otro es que también hay un incremento en el uso de tecnologías, sobre todo digitales, ¿no? Entonces, como que esos vínculos con el exterior son los que le han permitido a la empresa venezolana sobreviviente, porque la realidad es que estamos a un quinto de la cantidad, o sea, de cada 10 empresas que habían hace 10 años, o hace 20 años, perdón, ahorita solo quedan 2. Entonces, se ha reducido mucho, pero los que están son sobrevivientes y estos sobrevivientes tienen un desempeño, digamos, muy eficiente, ¿no? Me llama la atención que hablas de exportación. Sabemos que prácticamente todos los productos que se consumen dentro de Venezuela son importados, pero estas empresas ahora tienen la capacidad de exportar y esto de alguna manera abarata los costos porque producir dentro de Venezuela es mucho más barato. Coméntanos un poco ese fenómeno que no lo tengo muy claro. Bueno, lo que pasa es que es un desafío, ¿no? Porque, eh, ok, si bien, a ver, el tema de las importaciones, de que uno pudiera argumentar que ha habido un incremento, lo cual es cierto, eso se debe, digamos, al colapso de la economía y al colapso del Estado venezolano. O sea, no podemos olvidar que durante 20 años, digámoslo así, la economía venezolana se hizo muy dependiente de las importaciones y eso atacó mucho su manufactura, ¿no? Entonces, si bien por un lado eso afectó, digamos, para las empresas para producir y poder exportar, eso ahora les está abriendo una ventana, en el sentido de que es algo muy reciente, pero no es estructural, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si bien tú tienes opciones para producir a bajo costo, gran parte de esa producción se está dando porque algunos insumos tú los puedes obtener ahorita. Pero las empresas están asociadas a otros desafíos. Por ejemplo, el año pasado era la falta de gasolina, la falta de electricidad, la falta de financiamiento. Entonces, no es solo lo que te quiero tratar de transmitir, es que quizás la mano de obra es barata, pero el hecho de que la mano de obra sea barata también se convierte en un reto, porque el trabajador no le conviene trabajar por unos sueldos tan baratos. Entonces, en parte, esto también está asociado al tema migratorio, ¿no? Entonces, el reto que tienen las empresas, sí, la mano de obra es barata,
pero hay otros insumos como la electricidad, que cuando no hay tienes que, digamos, puedes adquirir una planta eléctrica, o la falta de financiamiento, si tuviste ahorros, pudiste, digamos, traer tus ahorros porque hay una liberación, digamos, del comercio, pero es complicado, ¿no? O sea, hay como que ciertas cosas que ayudan y ciertas cosas que no ayudan, y esto está dependiendo mucho, digamos, de los ciclos, de este ciclo que estamos viviendo, en lo que de que se ha flexibilizado la regulación, ¿no? Entonces eso es más o menos la historia resumida, ¿no? También vuelvo con el doctor Abuelafia con respecto al marco general. Yo quería que la audiencia pudiera entender un poco cómo puede llegarse a este punto de colapso económico, porque en algunos casos se habla de las sanciones o del tema petrolero, pero más allá de eso hay una política de Estado de expropiar, de no dar confianza, de mantener al país con bolívares y ahora venir a una dolarización muy accidentada mientras tuviste un control de cambio que duró décadas. ¿Cómo pudimos llegar hasta este punto? ¿Por qué es tan grave la situación económica de Venezuela? Todos los puntos que mencionaste son los puntos claves. Depende con quién hables, va a ser uno u otro, pero el tema del mal manejo macroeconómico tiene larga data en Venezuela. Yo soy como argentino, también tengo historia de mal manejos económicos pero no han llegado a estos niveles, pero el mal manejo económico empieza con las expropiaciones, empieza con no cumplir las reglas, con no hacer los aportes a los fondos contracíclicos, ese tipo de cosas que empiezan en la historia del chavismo, un poco más de hace 20 años empiezan con todo esto, y obviamente un entorno internacional que no favorece con la caída, digamos, con el precio del petróleo estaba alto hasta 2014, la fiesta se podía financiar, pero cuando el precio del petróleo cae, ahí uno empieza a ver las partes que no estaban completas y se empieza a caer todo, pero destruir un país no es un proceso de un día al otro, es un proceso que lleva mucho tiempo y el chavismo ha logrado este proceso de destrucción. Las sanciones hacen más difícil las cosas en el último momento, pero no es, hay exclusiones específicas para el tema de la ayuda humanitaria, hay exclusiones específicas hay licencias específicas para temas petroleros, entonces no es, desde el punto de vista, no es la causante de todo el problema, esto venía hace mucho tiempo atrás, y uno ve la disminución de la producción petrolera, que al final de cuentas refleja muchas de las cosas, o sea, la voluntad de inversión en el país, la seguridad jurídica, eso ya venía cayendo mucho antes de que las sanciones fueran impuestas. Con las sanciones caen más porque se hace más difícil hacer negocios, pero no es la causal del colapso. El colapso viene hace mucho tiempo atrás. Ahora le pregunto a ambos, ¿es posible que el régimen de Maduro se abra al capitalismo? Hay quienes dicen que están buscando un modelo como el de Rusia, el de China, pero ¿es posible con tantas restricciones, con unas carreteras que no funcionan, las vías de transporte están destruidas, con una cantidad de elementos que entran en juego acá? Quería la visión de ambos con respecto a esta posibilidad, si ellos podrían no cambiar en lo político, pero sí en lo económico. Primero comenzamos con el doctor Saboín. Mira, al día de hoy yo lo veo muy difícil, ¿no? Porque desde mi punto de vista, Venezuela necesita una cantidad muy importante de recursos para salir adelante. Entonces, digamos, uno solo, digamos, la administración de Maduro en sí misma sola no puede, digamos, y con los aliados que tiene, solo no puede. Entonces, y el gobierno interino se le hace difícil también. Entonces, esto tiene que ser un concierto de apoyo de todos, digamos, los actores involucrados a nivel mundial, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Y para que un acreedor pueda, digamos, financiar la magnitud de lo que necesita Venezuela para salir adelante, porque no solo es dinero, pues Venezuela es un país petrolero y uno pudiera argumentar, eran las cosas que mencionaba Emmanuel, es seguridad jurídica, es también la capacidad que tenga el Estado, y el Estado actualmente está colapsado, es electricidad, es financiamiento, y para que todas esas cosas pasen, tiene que haber mucha credibilidad en el tema de las políticas públicas, ¿no? Entonces, para que un acreedor o un donante, un ente multilateral pueda, digamos, ayudar a apoyar ese proceso, tiene que haber, digamos, mucha credibilidad en el marco de políticas, tienen que haber acuerdos, como dicen por ahí, de largo aliento y base ancha,
Entonces, solo yo creo que nadie puede, solo nadie puede. Ese creo que es mi visión de la cuestión. Por mi lado, el tema es que no es solamente el tema de cuánto es, sino a qué precio, digamos. En el ejemplo de Rusia se vio que muchos de los cronies, o sea, los que estaban muy cercanos al régimen, consiguieron los mejores negocios dentro de la privatización. Entonces ese es el tema, que uno puede, asumiendo que haya un sector privado interesado en invertir, no va a pagar precio vil, porque todos los riesgos que José Luis acaba de mencionar van a hacer que sí, va a haber una empresa, pero va a haber una empresa privada, pero los beneficios de la privatización de un sector va a ser muy, muy limitado. La sociedad no lo va a ver porque todo se lo va a llevar el inversor que está poniendo, que sea amigo del régimen, que no sea amigo del régimen, de lo que quiere es el inversor, se está llevando todo la compensación por el riesgo que implica invertir en Venezuela. Entonces ese es el gran tema. Aunque hubiese inversión, el spillover, como dicen los economistas, o sea, el derrame hacia la sociedad va a ser muy limitado y los recursos que van a venir de ahí van a ser muy, muy limitados. Las privatizaciones en su momento se hicieron con un marco legal claro y el impacto todavía es discutible, el impacto de las privatizaciones sobre el bienestar de la población, pero en este caso es mucho más complicado porque va a ser una privatización muy a los amigos y con un precio vil. También quería que ambos nos hablaran un poco de ese plan que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, que sigue allí. No es que ha quedado en el olvido, sin embargo, las condiciones aún no están dadas para que se haga esa inversión. ¿Cuáles creen que son los puntos más importantes de este plan? Y si es probable que los venezolanos sueñen, porque hay muchos que tanto dentro como fuera quieren retornar y nuevamente reconstruir la nación. El plan que nosotros presentamos en su momento es un plan que va más allá de lo que pueda hacer cualquier organismo multilateral por su cuenta. Es un plan que es un número, digamos, que el primer año es como el 30% del Producto Bruto, es una inversión, como decía José Luis, es una inversión muy, muy grande, que necesita muchos socios, pero nosotros dividimos el plan en tres partes. La primera parte es el tema social, el tema de mejorar la calidad de vida de la población por medio de, muy brevemente, transferencias a los hogares para tratar de que la gente pueda comprar recursos, comprar alimentos y ese tipo de cosas. Un tema de salud muy específico para el tema de, por ejemplo, atacar el tema de la malaria, el tema, o ahora el COVID obviamente, pero el tema de la malaria, que era una enfermedad erradicada que ha vuelto a ponerse en Venezuela por culpa de la falta de control. Ese es, por ejemplo, los temas sociales. Los temas productivos, obviamente, es el tema de garantizar una provisión mínima de agua y de electricidad a la población. En un primer momento es por medio de tratar de poner lo que haya algún funcionamiento y después empezar a mejorar la infraestructura. Y después, obviamente, el tema institucional es muy importante, como José Luis decía, el tema de la seguridad jurídica, el tema de las leyes, el tema de las regulaciones, control de precio, control de cambio, cortes independientes, todo ese tipo de cosas son las tres partes del paquete. Nuevamente, como le decía, es mucho más de lo que nosotros como banco podemos hacer. Estamos trabajando con la comunidad internacional para estar listos para ese día, pero bueno, con las condiciones, nosotros estamos esperando ese día para que las condiciones se den y podamos intervenir y trabajar en conjunto con los venezolanos en mejorar el país. Doctor Saboín, sus principales impresiones sobre lo que fue este informe. Bueno, efectivamente, ¿no? Digamos, una cosa que no mencionó Manuel, pero que es importante destacar, es que este programa asume que hay un programa de estabilización macroeconómica. Claro, no son cosas que le competen al Banco Interamericano de Desarrollo, va más hacia otros organismos multilaterales, pero es importante que digamos, el Fondo Monetario Internacional, Venezuela acude al Fondo Monetario Internacional y ahí pueda, digamos, estabilizarse la inflación, ¿no? Creo que eso es una pieza clave para que esto ocurra. Y otro punto a destacar es que esto fue un esfuerzo mancomunado, no solo por el Banco Interamericano de Desarrollo y los especialistas, sino también por expertos venezolanos y también expertos internacionales que siguen mucho a Venezuela. Entonces, digamos, el valor agregado que tiene este programa es que está muy aterrizado a la situación actual. Claro, en ese momento en agosto, claro, y Venezuela va cambiando, pero que tiene, digamos, conoce el terreno y el banco se ha convertido en eso, tratar de generar información estadística que no hay en Venezuela, o que
que no es tan confiable. Entonces yo creo que esos elementos son muy importantes y de cara al futuro van a ser clave a la hora de que esto ocurra, ¿no? Dado que el régimen actualmente, no, digamos, está en mora con Venezuela en esos temas y es una pena, ¿no? que eso haya ocurrido. Doctora Abuelafia, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una larga historia de justamente sustentar, apoyar a los países de la región en su desarrollo. ¿Qué se está perdiendo Venezuela al no tener de la mano, a no tener esa interacción con el BID? Y adicionalmente el tema de esta deuda, si nos podría explicar, ahorita es imposible que el Banco Interamericano pueda ingresar a Venezuela a través del gobierno interino. Coméntenos un poco cómo podría ser esa interacción actualmente. Nosotros, todos los temas de adicionalidad financiera está perdiendo, digamos, al no poder seguir avanzando con los préstamos. Nosotros, por ejemplo, teníamos una operación con las turbinas de Guri, de reemplazo de las turbinas de Guri, que obviamente con el tema de la falta de pago no podemos seguir avanzando. Sería un aporte importante para el país, para la generación, para la seguridad energética del país. Y hay otros sectores que obviamente que la oportunidad es el futuro. Estamos trabajando mucho con los temas de crecimiento verde, que tampoco podría, digamos, hoy por hoy no puede acceder. Pero cabe aclarar que nosotros trabajamos muy en coordinación con el gobierno interino. Nosotros tenemos muchos diálogos con el gobierno interino, trabajamos con ellos en la preparación para el día después. Nos enfocamos en el trabajo técnico hoy por hoy. Lamentablemente, por el trabajo financiero no se puede hacer, pero hemos logrado hacer un par de trabajos con temas de respuesta a desastres naturales en Aragua, en Táchira y en Zulia, pero son muy limitadas, que nosotros podemos tener más cosas, pero evidentemente el no reconocer el gobierno, digamos, que la comunidad internacional no reconozca el gobierno del régimen, y además el tema de la falta de pagos limita lo que podamos hacer, pero siempre estamos listos para trabajar a futuro, como decíamos, cuando las condiciones estén. El tema financiero se arregla, el tema es el tema político, lo más complicado. José Luis. Sí, yo para complementar quisiera solo enfatizar en el tema de que se está trabajando junto al gobierno interino en tratar de acompañar a los venezolanos, no solo, como te dije al principio, generando información, generando estadísticas que no existen, como el índice de remuneraciones que comentaba Manuel, lo que hemos estado haciendo con las empresas y todo el apoyo que se ha dado a este tema de desastres, sino que también estamos pensando en el futuro. Yo creo que eso hay que dejarlo sentado, ¿no? O sea, cuando se den las condiciones, el partner de Venezuela que está ahí de primero, creo que es esta institución y por allí creo que van a pasar cosas muy buenas, ¿no? Doctor Saboín, a mí me llamaba mucho la atención con respecto a lo que era este informe, dos puntos en particular. Primero, el tema de la productividad. Uno como profesional joven que quiere justamente aspirar, que quiere que esas empresas lo entrenen, pertenecer justamente a una organización, todo eso se pierde con el tema de las oportunidades, con el tema migratorio. ¿Cómo puede un profesional joven y a la vez una empresa captar ese capital humano? Esa interacción está completamente rota cuando estamos hablando de las empresas venezolanas. Mira, no. Yo lo que creo es que esta crisis, por supuesto, ha tenido cosas malas, pero también ha tenido cosas buenas. Y una de las cosas buenas es que, digamos, en la historia contemporánea de Venezuela reciente, quizás desde los 80, el venezolano se hizo muy dependiente del Estado. El venezolano tiene muchas cualidades, pero una de ellas es que estaba muy acostumbrado a los subsidios, ¿no? Y una de las cosas de esta crisis, este colapso, y acompañada con este colapso del Estado, es que el venezolano, el trabajador, la empresa venezolana, ahora es muy resiliente, ahora ha logrado, digamos, independizarse, ha logrado enfrentarse a dificultades, y eso lo hemos visto tanto como los migrantes que están afuera, que se compiten con gente de otras culturas, en algunos casos de otras latitudes, en otra cancha, digámoslo así, y lo mismo ocurre en Venezuela. Los que se quedaron están en un entorno adverso que los hace ser más creativos, los hace ser más competitivos, los hace ser más eficientes. Entonces, oportunidades hay. Yo creo que hay que mantener los vínculos tanto con la diáspora venezolana como con los que están adentro. Creo que allí pueden pasar grandes cosas. Las sociedades que han mantenido esos vínculos han sido muy exitosas. Entonces yo creo que no, digamos, las empresas que están
como te dije al principio, tienen vínculos con el exterior, tienen el capital humano que es bastante competente, bastante preparado, conocen el terreno, y los migrantes, que ellos son casi 6 millones, conocen tanto adentro, tienen la idiosincrasia venezolana, pero conocen otras latitudes, y eso es una buena combinación para que el país salga adelante. Entonces yo creo que en ese sentido soy optimista. Quería ya la conclusión final de ambos. Venezuela, yo creo que nadie duda del potencial de recuperación que tiene Venezuela por sus recursos naturales, por su gente, pero ¿realmente es posible esa recuperación y cuáles son las principales piedras de tranca actualmente? Comenzamos con usted, doctor Abuelafia. La recuperación es posible. Hay un tema que va a llevar muchísimo tiempo. O sea, no es antes de la crisis, antes del COVID, habíamos calculado que para que Venezuela llegue a los niveles de Producto Bruto per cápita de Ecuador y Colombia iban a pasar más de 11 años. O sea, esto antes de que el COVID pasase y que la situación se empeorase para todos. Ese es el primer punto. Cualquier recuperación es posible, pero va a llevar tiempo. Cualquier recuperación es posible, va a llevar tiempo y necesita recursos más allá de lo que cualquiera de las instituciones individuales pueda hacerlo. Y aparte, hay otro tema que también es que necesita el involucramiento del venezolano. Venezuela, los venezolanos en general eran el segundo país con mayor cantidad de recursos, de depósitos fuera de su país, con activos fuera de su país. Y bueno, la única forma de volver es que estos venezolanos se apuesten de vuelta al país. Eso es fundamental y para eso se necesita teoría jurídica, se necesita transparencia, se necesita reglas claras, y ese tipo de cosas va a llevar tiempo. El obstáculo más que todo es el tiempo y la paciencia. Pero no, claro, no es fácil de pedir paciencia cuando está fuera y cuando no tiene el tema de que te cortan la luz 6 horas al día, como pasa, 6 horas al día, 2 veces al día, como pasa en Zulia, o tenés el tema de no te alcanzan los recursos, pero bueno, es parte del proceso y es parte de la crisis sin precedentes que se vive en Venezuela. Hay oportunidades, pero hay que tener paciencia, tiempo y hay que trabajar no solamente el sector público, no solamente el organismo internacional, sino también el sector privado, es importante para todo esto. Con eso terminaría de mi lado. Doctor Saboya. Sí, no, yo agregaría a todo eso algo muy breve, porque de verdad estaba muy completo. Es el tema de que hay que aprovechar los espacios que se están dando en el corto plazo, los espacios donde la iniciativa privada pueda triunfar, digamos, donde pueda florecer, y también aprovechar sobre todo cualquier otro espacio donde la sociedad pueda encontrarse, ¿no? Si bien sea para temas de salud, el tema de vacunas, que ahorita es muy importante, ningún punto de partida, si pasa en el corto plazo, va a ser exitoso si no hay, digamos, si la población no está muy asociada a las vacunas, ¿no? Entonces se necesita que haya un plan de vacunación serio en Venezuela, y creo que todos los espacios que se abran son necesarios para tener un buen despegue en el futuro. Con eso cierro. Agradecemos la participación de José Luis Saboín, quien es economista del BID, y también al economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, Emmanuel Abuelafia, por acompañarnos el día de hoy y dar esta visión tan clara sobre lo que actualmente ocurre con la economía venezolana y las perspectivas que tenemos a futuro.